El Bronx está contratando. Si vives en los vecindarios de Mott Haven, Hunts Point, Melrose, Highbridge, Morrisania, East Tremont, Morris Heights, University Heights, Belmont, Fordham, Bedford Park, West Farms, el distrito histórico de Longwood Avenue y partes de Soundview, necesitamos tu ayuda. El día de las elecciones es el martes 23 de junio y hemos recibido muchas solicitudes para el representante de los Estados Unidos del Distrito 15 para el puesto de congresista José Serrano, quien está retirándose después de 30 años de servicio. Un congresista es elegido para un mandato de 2 años al servicio de las personas de un distrito específico del Congreso. Entre otros deberes, los representantes presentan proyectos de ley y resoluciones, ofrecen enmiendas y sirven en comités. Para verificar quién se postula para este asiento tan importante para representarlo, visite ballotpedia.org y haga clic en qué hay en su boleta o What's on your ballot para ver su boleta de muestra y familiarizarse con los candidatos. Debido a la pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew Cuomo ha firmado una orden ejecutiva que permite que todos los votantes inscritos y elegibles voten por votación en ausencia. Esto significa que si no puede llegar a su lugar de votación el 23 de junio, aún puede ejercer su derecho de voto enviando una boleta de ausencia. Para la solicitud de boleta en ausencia, primero debe solicitar una boleta de votación en ausencia a más tardar el 16 de junio. Puedes aplicar en línea en nycabsentee.com, por correo electrónico a absenteejune2020@boe.nyc, fax al 212-487-5349 o enviarlo a su oficina local de la ciudad, que se puede encontrar en el vote.nyc. Llamando al 1-866-VOTE-NYC, eso es 1-866-868-3692. Una vez que reciba su boleta de votante ausente, debe estar sellada antes del día de la elección, el junio 23, y debe llegar a la Junta Electoral no más de 7 días después de la elección para ser contada. El periodo de votación anticipada es el 13 de junio al 21 de junio. Si se dirige a las urnas para la votación anticipada o el día de la primaria el junio 23, debe usar una máscara o una cubierta facial y mantener una distancia de 6 pies al ingresar a cualquier instalación de la Junta Electoral. Antes de emitir su voto, usted tiene la oportunidad de conocer a todos los candidatos y los problemas de su comunidad en sus canales de televisión BronxNet. Sintonice a nuestro People's Candidate Forum o Foro de Candidatos del Pueblo en asociación con Nos Quedamos, que se estrenará el BronxNet el miércoles 10 de junio a las 7 p.m. en el canal 67 de Optimum, 33 de FIO y en bronxnet.tv, así como en nuestras páginas de Facebook en BronxNet Community Television y Nos Quedamos. Mantente informado y, más importante, asegúrase de enviar su boleta de votación en ausencia el día antes del día de las elecciones el 23 de junio o diríjase a las urnas de manera segura para que su voto cuente y se escuche su voz.